Bueno, saludos a todos. Ya estamos en la sesión 7 y hoy vamos de lleno a hablaros del clima de montaña y el clima de Canarias. Dos climas minoritarios en cuanto a la extensión de su influencia dentro de lo que es la superficie de España, pero bueno, dos climas muy interesantes por sus matices y sus peculiaridades. Entonces, bueno, vamos a ver de qué van estos dos climas. El clima de montaña, ya sabéis que aquí el dato que tenemos que tener en cuenta es que a mayor altitud, más frío. ¿eh? La atmósfera se estrecha en cuanto a que estamos subiendo en altura y bueno, tiene una menos... La capacidad de la masa de aire es menor para retener el calor. Por lo tanto, por lo general, salvo fenómenos de inversiones térmicas, la masa de aire es más fría. Entonces, a mayor altitud, temperatura más fría. ¿Y dónde vamos a encontrar esto en la península? Y en Canarias, claro, también, pero Canarias es que es un territorio especial. En la península ibérica, pues bueno, la península ibérica sabemos que es montañosa, que tenemos montañas dispuestas, bordeando la meseta, otras cordilleras exteriores, con capacidad de albergar clima de montaña, porque normalmente se suele introducir el término o el punto de inflexión de los 1000 metros para ser considerado un lugar como montañoso de clima de montaña, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver, precipitaciones. El clima de montaña presenta precipitaciones abundantes. Lo que pasa que es que el clima de montaña, vuelta a explicarlo de nuevo, va a depender de dónde estemos, porque hay montañas que están en climas oceánicos y otras montañas que los tenemos en climas mediterráneos o casi en clima subdesértico. Por lo tanto, las precipitaciones van a ser muy variables. No obstante, cuanto más alto, casi siempre más precipitaciones. Más frío y más precipitaciones. ¿De acuerdo? Eso a tenerlo en cuenta. Entonces, por supuesto, es por lo de la precipitación orográfica, Cuando la masa de aire se ve obligada a ascender, condensa, se enfría y precipita, ¿no? Entonces, bueno, y temperaturas, pues se lo estábamos diciendo, temperaturas más frías de lo normal, media anual baja, menos de 10 grados centígrados, Cuidado, en el límite vegetativo de las plantas, hay plantas que no sobreviven con temperaturas inferiores a los 10 grados. Luego, inviernos fríos. Hay climas de montaña aquí, también dependiendo de dónde esté la estación meteorológica que esté cogiendo los datos. Pero si está muy alto, ¿vale? Vamos a ver que hay meses que dan directamente bajo cero. Y se aprecia en el climograma como la línea de las temperaturas parte por debajo del eje de abscisas. Es increíble, ¿no? Pero es así, ¿vale? Medias muy bajas. Y entonces, diferenciamos en función de la latitud, de la distancia al Ecuador. Tenemos las montañas de clima oceánico, que se corresponden a las de los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Macizo Galaico-Leonés. ¿Y qué les pasa a esas? Pues que de unas precipitaciones, si ya en la zona de costa son abundantes, en la zona de montaña, que se junta pues los frentes del frente polar con las precipitaciones orográficas, pues se multiplican y son los lugares más lluviosos de la península ibérica. Tenemos aquí en la costa donde se juntan los Montes Vascos con el Pirineo, la parte oriental de la provincia de Guipúzcoa, los lugares más lluviosos de España, con datos superiores a los 2000 milímetros, es mucho. Y luego tenemos, bueno, que en estos lugares de estas montañas oceánicos no hay meses secos. Cualquiera que se vaya de vacaciones a la cornisa cantábrica, a la cordillera cantábrica y se dé un paseo por el Alledo, va a darse cuenta que está embarrado aquello, ¿vale? Que hay agua siempre, ¿vale? No hay sequedad, no hay aridez. Y además la temperatura es fresca. En cuanto que estamos altos, baja la, la temperatura es más fría, entonces baja la temperatura media anual. Y luego, por otro lado, las montañas mediterráneas. Las montañas mediterráneas van a tener lo mismo, precipitaciones más altas que el entorno, temperaturas más bajas que su entorno, pero sin embargo, en comparación con las montañas oceánicas, van a ser lugares pues menos lluviosos, sobre todo metiendo el matiz de las cordilleras béticas, porque el sistema ibérico y el sistema central es casi una transición de las montañas oceánicas, ¿de acuerdo? Es decir, hay especies que se adaptan
tan... De hecho, tenemos hayedos en el sistema central y en el sistema ibérico, que son plantas típicas de la cordillera cantábrica. En fin, entonces hay muchas plantas que coinciden, pero las que son más singulares son las montañas de las penibéticas y de las béticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque llueve bastante menos, porque aunque estén más altas, la alta presión de las Azores y la cercanía de África influyen demasiado, sobre todo los meses de verano. Y eso ocasiona y origina, ¿vale?, que tengamos incluso hasta 2 meses secos en verano. Y más, ¿eh? La zona de Sierra Nevada podemos tener hasta 4 meses, ¿vale? Si tenemos 2 meses en el sistema central, aquí podemos tener hasta 4. Luego, las precipitaciones incluso pueden ser menores de 1000 milímetros, ¿eh? Y luego, por otro lado, también tenemos que la temperatura media puede ser incluso superior a los 10 grados, ¿eh? Entonces, el tema de las precipitaciones de más de 1000 milímetros es válido para todas las montañas peninsulares, salvo para las cordilleras béticas. Y lo mismo sucede con lo de la temperatura media superior a los 10 grados, es válida para todas, menos para las cordilleras béticas. Venga, y ahora sí, el clima de las Canarias. Esto es un mundo aparte. La región macaronésica. Esto estamos ya muy cerquita del trópico. Aquí ya nos estamos yendo a pues un universo vegetal y bueno, también físico en general, diferente a la península. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos factores que van a condicionar pues que tengamos un clima subtropical. ¿Qué factores son esos? Bueno, pues vamos a ver que 4 principalmente. Son 3, pero bueno, he sacado un cuarto que se podría englobar dentro de la zona de situación. Entonces, primer factor, pues ¿dónde estamos? ¿Dónde están las Islas Canarias? La situación, pues mira, muy próximos al trópico de Cáncer, muy cerquitos a la zona tropical. La zona tropical la tenemos un pelín más al sur de las Islas Canarias, del archipiélago. Luego, por otro lado, esa situación pues está muy expuesta a los vientos alisios. Los vientos alisios son unos vientos constantes, permanentes o semipermanentes que soplan desde el continente africano, desde el noreste hacia el suroeste. Por lo tanto, van a afectar a la parte septentrional de las Islas Canarias. Por otro lado, más factores de índole geográfico que influyen en el clima canario. ¿De acuerdo? Pues tenemos las corrientes frías de Canarias. Tenemos aquí una masa de corriente fría que es muy propicia y muy buena para la pesca, porque el agua fría es un agua que contiene más oxígeno y cuanto más oxígeno mejor para las especies animales que viven en el océano. Pero sin embargo, también condiciona el clima en cuanto a que una corriente fría lo que hace es dar estabilidad a la masa de aire. Genera que se enfríe esa masa de aire en relación a otras masas de aire de su entorno, que pese más y que no se produzca ningún tipo de inestabilidad atmosférica. Entonces le da aún más estabilidad al clima. El relieve de las Canarias también va a influir, por supuesto. Además, las Canarias son, en buena parte de ellas, montañas emergidas, algunas de ellas de tamaño colosal. Entonces, ¿cómo afecta el relieve al clima? Bueno, pues claro, cuanto más alto, más frío. Disminuye la temperatura y luego ocasiona que se formen estas imágenes tan espectaculares del mar de nubes en los lugares en los que, empujados por los vientos alisios, golpean contra la costa y contra las laderas de Barlovento de las montañas canarias, pues se forman estos mares de nubes. Y luego, por otro lado, claro, el papel casi hegemónico y avasallador de las altas tropicales llamadas anticiclón de las Azores, que se sitúan en verano muy hacia el norte, en invierno bajan hacia el sur, pero es que claro, tanto en invierno como el verano al final acaban afectando a las Canarias, por muy al norte que se vayan. Entonces, bueno, está casi siempre sumido el archipiélago en las altas tropicales. Estos factores vamos a ver cómo influyen luego en las Islas Canarias, en los en las distintas zonas, siguiendo digamos, una gradación en función de la altitud. Entonces vamos a estudiar un momentín las zonas bajas primero, luego las zonas medianas, o están a una altitud media, y las zonas altas. Vale.
Esos 4 factores, en cuanto a las zonas bajas, van a condicionar que tengan las Islas Canarias unas precipitaciones muy bajitas, las más bajas de España, distinguiendo dos sectores. Las islas occidentales, más abiertas a la influencia del océano propiamente dicho y más alejadas de África, que además van a ser más montañosas y que van a tener precipitaciones mayores, entre 150 y 300 milímetros. Principalmente Lanzarote y Fuerteventura, islas muy cercanas al continente africano, que además son bastante llanas, no tienen grandes elevaciones montañosas, que tienen precipitaciones muy escasas, inferiores a 150 milímetros, no siendo otra cosa más que la continuación del desierto del Sáhara, pero en mitad del océano. En cuanto a las temperaturas de las zonas bajas, bueno, pues es que tenemos unas temperaturas muy benignas o muy cálidas durante todo el año. No voy a decir benigna porque eso es al final un término subjetivo y lo que es bueno para uno a lo mejor es malo para otro. Pero calurosas en comparación con el resto del territorio nacional, sí. ¿Por qué? Porque ningún mes desciende de los 17 grados. Fijaros, que en enero tenemos una temperatura prácticamente de primavera en el resto de la península. Y la amplitud térmica, al no descender en invierno la temperatura y no ser demasiado alta en verano, pues es realmente baja, inferior a 8 grados centígrados. Si continuásemos yéndonos hacia el Ecuador, llegaría un momento que no hubiese ni siquiera amplitud térmica, ¿de acuerdo? Entonces la amplitud térmica está muy condicionada por que son islas rodeadas de océano, suavizando la temperatura, y que están muy cerca o más cerca de la zona trópico ecuatorial. Más cosas. Las medianías, pues es donde se van a formar los bosques de laurisilva por el mar de nubes, sobre todo en las laderas de Barlovento, donde golpean los vientos alisios. Son los lugares más húmedos de las islas y se pueden llegar a generar precipitaciones y sobre todo nieblas que generan muchísima humedad, bueno, pues dando un ambiente de mucha humedad, formándose helechos y una vegetación pues muy característica y muy especial que antiguamente se distribuía por toda Europa en el Terciario, en el Mioceno, ¿vale? Y ahora ya queda concentrada en lo que es Islas Canarias, las Azores y demás. Y luego, por último, las zonas altas vuelve otra vez la aridez, porque el mar de nubes llega un momento que pierde su humedad a medida que va cogiendo altitud y lo que va a suponer es que volvemos a un paisaje árido, semiárido, con el matiz de que la temperatura, al ser más alta, sí que va a ser fría. Entonces genera, pues bueno, un paisaje natural y un clima, pues con muy poquitas precipitaciones y con temperaturas frías, con estas especies tan particulares como el codeso y bueno. Entonces, climograma de montaña oceánico, haciendo un repaso rápido. Fijaros, la montaña, temperaturas pues muy frías, en torno a 0 grados en los meses más fríos, precipitaciones muy altas, que sobrepasan con mucho los 1000 milímetros al año, no hay ningún mes seco, aunque baja mucho en julio, pero no llega a ser seco, el verano es muy fresco, no llega ni a los 15 grados, en fin. Esto es el climograma de montaña oceánico, que va a diferir en mucho al climograma de montaña mediterráneo y más en concreto las que comentábamos de las cordilleras béticas. Que aquí fijaros que la temperatura en enero es fría porque estamos muy altos en altitud, a 2300 metros, pero es que en verano no llueve tampoco, tiene 4 meses secos. Esto es típico del Mulhacén, de Sierra Nevada y de las cordilleras peribéticas, con una amplitud térmica mayor que la del clima oceánico. ¿De acuerdo? Y unas precipitaciones menores de 1000 milímetros. Recordad que decíamos, clima de montaña, precipitación de más de 1000 milímetros. Pues ahí es cuando hay que decir no. Sí en líneas generales, pero no en la cordillera penibética. ¿De acuerdo? Y luego ya los climogramas de las Canarias, pues diferenciamos los de las islas orientales, ya sabéis, Lanzarote, Fuerteventura, principalmente, que tienen pues unas precipitaciones, fijaros, nada, escasísimas, ¿de acuerdo? Hay meses en los que no llueve nada, ¿eh? Y menores de 150 milímetros, con amplitudes térmicas muy bajitas y, en definitiva,
para diferenciarla de las otras, de las islas occidentales, pues el mejor dato es mirar la precipitación. Que aunque aquí, mira, aquí supera un poquito, esta es la de El Hierro, me parece, supera los 300 milímetros, pero bueno, siguen estando en Canarias, en cuanto a que la amplitud térmica sigue siendo muy bajita, de 23 grados centígrados a 15, 8 grados, o, 20, o 7, vamos, que amplitudes térmicas inferiores a 8 grados, siempre Canarias. Bueno, este es el repaso de los climas canarios y de montaña y espero que hayáis cogido y entendido toda la información. A mí me parece un tema fascinante el comprobar pues qué diferente es el mundo y pues eso, la cantidad de factores y elementos que condicionan pues que el mundo sea un lugar tan cambiante, tan variable y en definitiva pues tan bonito de ver y de vivir. Nos vemos en las siguientes clases. Un saludo para todos.